La verdadera transformación del hombre no nace de la motivación barata, sino del acto sagrado de aniquilar al farsante interno y transmutar el caos en un orden absoluto. Cuando decides recuperar tu energía seminal y purgar los vicios del entorno, tu mente despierta del letargo y tu espíritu se reconecta con lo divino. No eres un accidente biológico, eres un diseño intencional con un propósito superior. Deja de mendigar validación en la mediocridad y conviértete en el monarca de tu propio destino. El dominio propio es la única guerra que vale la pena librar para alcanzar la virtud. La mayoría de los hombres viven atrapados en un laberinto de autoengaño, construyendo una fachada impecable ante el mundo, mientras su realidad interna se desmorona en el silencio más absoluto. Es una verdad incómoda que pocos se atreven a admitir frente al espejo, donde la máscara social finalmente cae y revela el rostro de una mediocridad que no se puede ocultar con sonrisas forzadas. Aquel reflejo difuso de quien duerme en demasía, pero jamás experimenta un descanso real, de quien transita los días desprovisto de un propósito claro y teje vínculos carentes de toda autenticidad. No es más que el resultado acumulado de cada pequeña elección del pasado. Aunque el destino suele presentarse como un entramado complejo de eventos fortuitos, el individuo posee una responsabilidad ineludible en el trazado de su propio sendero. No elegimos las coordenadas exactas de nuestro nacimiento, ni las tormentas que azotan nuestra realidad, pero conservamos intacta la potestad de decidir con qué postura decidimos hacer frente a esas condiciones adversas. El verdadero cambio exige pagar un precio de dolor consciente que la masa prefiere evadir, optando en su lugar por perpetuar la mentira de una vida ficticia antes que asumir el costo de la transformación. Solo una minoría selecta decide romper el cascarón de la ilusión para encaminar sus pasos hacia la senda de la virtud y la excelencia. Para iniciar esta reconstrucción profunda, el primer principio fundamental radica en aniquilar definitivamente al personaje ficticio que se ha pretendido encarnar ante la sociedad. El pensador Fyodor Dostoyevsky advertía con lucidez que aquel hombre que se miente a sí mismo y termina por habitar su propia falsedad, pierde la capacidad de distinguir la verdad tanto en su fuero interno como en el entorno que lo rodea. Gran parte del desprecio y la insatisfacción que experimentamos hacia la existencia proviene directamente de esa flagrante falta de honestidad radical. Resulta imposible hallar regocijo en el camino propio cuando la mente insiste en habitar una narrativa ajena, negándose el derecho elemental y la libertad absoluta de manifestar su ser auténtico. El cambio real germina únicamente cuando se reconoce que hemos operado desde las sombras del miedo, las heridas profundas de la infancia, los dictámenes del ego o las secuelas del trauma. Nuestras conductas cotidianas operan frecuentemente como simples mecanismos de defensa estructurados para rehuir el dolor lacerante del abandono, del rechazo sistemático o de la humillación pública. Si un individuo crece bajo la sombra de la ausencia paterna, manifestará una incapacidad crónica para establecer límites firmes, normas claras o una estructura sólida, camuflando su desorden bajo la etiqueta de una personalidad relajada y de mente abierta. De igual manera, quien sufrió el desamparo materno tenderá a tejer lazos de dependencia absoluta, amoldando su identidad a las expectativas del otro en un intento desesperado por capturar el afecto negado en el origen. Por esta razón, se vuelve imperativo ejecutar la muerte civil de ese farsante interno, de esa máscara que nos convence de ser seres plenamente funcionales mientras opera desde vacíos emocionales e inseguridades profundas. Negar la honestidad con nosotros mismos conduce inevitablemente al autorrechazo, empujándonos a buscar fuera la validación que somos incapaces de proveernos, ya sea en brazos ajenos, en la evasión de los vicios o en fantasías estériles. Esta dinámica distorsionada
genera un vínculo profundamente insano y dependiente con todo lo que nos rodea. El cuestionamiento crucial que todo hombre debe responder es si posee la templanza necesaria para abrazar la crítica, el aislamiento o la incomprensión generalizada a cambio de conquistar su libertad, o si prefiere rematar su autenticidad en el altar de la comodidad que le asegura la máscara. Desde esta comprensión surge el segundo principio esencial: la transformación del caos en un orden inquebrantable. Modificar el rumbo de una vida no guarda relación con devorar un centenar de manuales de superación personal, sino con dominar la cotidianidad con la precisión con la que un general conduce a su ejército en el campo de batalla. Confucio señalaba con acierto que aquel individuo, incapaz de gobernarse a sí mismo, carece de la dignidad requerida para ejercer el gobierno sobre sus semejantes. Conquistar el desorden exige iniciar la marcha a través de tareas aparentemente minúsculas, acciones cotidianas que en su origen lucen irrelevantes, pero que portan el germen del orden definitivo. La edificación de una rutina sólida representa el cimiento indispensable de este nuevo esquema, lo cual no implica una obligación ciega de despertar a las 4 de la mañana, sino la estructuración deliberada del tiempo, asignando prioridades claras a cada jornada. Nadie se detiene a planificar horas de entretenimiento pasivo o distracciones digitales porque éstas no constituyen una prioridad de crecimiento, sino meros refugios de evasión. Si el norte definitivo es la evolución personal, se vuelve obligatorio anteponer las actividades constructivas por encima del ocio estéril. Para avanzar con paso firme en este sendero, es imperativo desprenderse del equipaje obsoleto, pues no existe transformación real que no demande un sacrificio equivalente. Limpiar el espacio de trabajo, ordenar la habitación, purgar las bandejas de entrada digitales y consagrar un tiempo inamovible al desarrollo corporal y mental son los decretos de un monarca soberano en su propio imperio. Es momento de ejercer autoridad y cumplir fielmente la palabra empeñada, abandonando la errática marcha del vagabundo sin destino claro. El dominio propio y el vigor interno deben ser liberados para que la fuerza interna del rey despierte de su letargo y ordene su territorio con firmeza y templanza. C.S. Lewis recordaba que si bien carecemos del control sobre las circunstancias externas, mantenemos el dominio absoluto sobre la manera de afrontarlas. Esto nos conduce de forma directa al tercer principio, el retorno a lo divino. Una transmutación radical del ser no puede sostenerse de manera indefinida, apelando exclusivamente a los recursos de la lógica y la fuerza de voluntad. Aunque estas facultades nos elevan por encima del reino animal, el ser humano no posee la condición de creador de sí mismo, ni representa el fruto azaroso de la evolución ciega. El hombre es el resultado de un diseño plenamente intencional. No solo de sustento material vive el individuo, pues su dimensión espiritual reclama un alimento de naturaleza superior. Si contempláramos el cosmos como un accidente desprovisto de propósito, si negáramos la existencia del alma, reduciendo la conciencia a meros chispazos neuroquímicos, no existiría un fundamento sólido que obligara al hombre a perseguir la bondad, la compasión o la responsabilidad ontológica. Bajo una óptica materialista, los valores éticos serían meras construcciones culturales mutables y convenientes, desprovistas de justicia objetiva o nobleza intrínseca. No habría un ancla absoluta que nos forzara a responder por nuestros actos ante nosotros mismos o ante la comunidad, reduciendo la virtud a una estrategia básica de supervivencia de la especie. En un universo sin trascendencia, la justicia sería un pacto social arbitrario que oscila con las épocas, impidiéndonos catalogar de verdaderamente malvados a los corruptos o a los criminales, quienes simplemente serían piezas moviéndose a contracorriente del acuerdo social vigente. Seríamos simples organismos complejos
que analizan sus propios pensamientos por mero accidente genético, donde la labor de un labriego poseería el mismo valor moral que la acción de un criminal, debido a la ausencia de una ley universal reguladora. Incluso el libre albedrío se disolvería en la corriente de procesos mecánicos sin un propósito superior, transformando nuestras ideas y palabras en meros impulsos eléctricos desprovistos de bondad o malicia inherentemente hablando. Excluir lo sagrado elimina la urgencia de erradicar los vicios profundos o de cultivar la serenidad y la caridad genuina hacia el prójimo. Sin esa conexión trascendente, el afecto se reduce a reacciones químicas efímeras y a transacciones basadas estrictamente en la utilidad mutua, despojando de sentido al compromiso de fundar un hogar cimentado en la fidelidad. La potencia interna de nuestro espíritu encara perversiones y corrupciones que la mera razón es incapaz de derrotar. Podrás conquistar todas las cumbres materiales del mundo, pero la vacuidad seguirá devorando tu interior si careces de una dirección superior. G.K. Chesterton señalaba con lucidez que cuando el hombre aparta su mirada de Dios, no abandona la adoración, sino que termina rindiendo culto a su propio ego o a los ídolos efímeros de la modernidad. Es imperativo retornar a la fuente original a través de la oración diaria en el secreto de tu intimidad, utilizándola no como una lista de peticiones materiales, sino como un canal para recibir guía y claridad en medio de la tormenta. Abrazar las escrituras antiguas no como un dogma rígido, sino como un compendio de sabiduría práctica, y buscar refugio en el silencio absoluto son pasos indispensables, puesto que la guía divina jamás se manifiesta en medio del ruido que nos autoimponemos en el día a día. Se requiere habitar un temor reverente, que no representa el pánico del siervo sumiso, sino el respeto inquebrantable que el soldado profesa hacia su general en el frente de batalla. Jamás permitas que el orgullo te convenza de que tus faltas poseen dimensiones mayores que el afecto infinito de tu Creador. El cuarto principio introduce la necesidad imperiosa de edificar tu círculo sagrado. Ninguna metamorfosis profunda logra sostenerse a lo largo del tiempo si insistes en rodearte de los mismos individuos conformistas que nutren tu pasividad y tu superficialidad cotidiana. C.S. Lewis aseveraba que resulta imposible avanzar hacia el futuro hasta que se asume la total imposibilidad de permanecer en el estado actual. La transformación carece de efectividad si se pretende llevar a cabo dentro del mismo ecosistema donde germinaron aquellas conductas que hoy se desean extirpar. Dado que el entorno opera como un espejo fiel de nuestra condición interna, la renovación de nuestras conexiones humanas se vuelve una tarea vital. Rodéate de hombres que actúen como un desafío constante para tu intelecto y tu carácter, esquivando a aquellos que solo buscan adularte o complacerte en tus debilidades. Busca el cobijo de los silencios honestos, de las lecturas que confrontan tus verdades preestablecidas y de personas que expandan tus horizontes conceptuales. Una nueva identidad masculina exige el diseño de un ecosistema inédito. Insistir en habitar el territorio donde sembraste tus hábitos autodestructivos te arrastrará de vuelta, tarde o temprano, a las mismas dinámicas de decadencia. Esta renovación no exige obligatoriamente un traslado geográfico, sino una purga consciente de los contenidos que consumes, de tus espacios físicos, de tus amistades y de tus rutinas diarias. Nutre tu mente con la sustancia seminal que verdaderamente requiere para crecer, ignorando los gritos desesperados del adicto interno que implora regresar al consumo de aquello que lo destruye. Examina detenidamente el destino final al cual te conducen tus relaciones actuales, midiendo con precisión cómo aportas a su desarrollo y cómo ellos impulsan tu propia evolución. Una vinculación madura se sostiene sobre la base de la reciprocidad y el crecimiento mutuo, alejándose de los lazos cimentados únicamente
en la búsqueda de sensaciones pasajeras o sentimentalismos baratos. Es perfectamente válido poseer conocidos orientados al esparcimiento y la risa, pero resulta una necesidad de primer orden contar con aliados estratégicos comprometidos firmemente con la excelencia compartida. La masculinidad florece a través del desafío constante, de la aventura con propósito y de una ambición noble. Te transformas de manera indefectible en el promedio directo de las personalidades con las que compartes tu tiempo. Modificar tu entorno inmediato aligerará de forma notable la carga de tu propia transformación personal. Comprende que la confrontación interna representa el único vehículo legítimo hacia la conquista de la libertad individual. Rediseñar tu vida desde los cimientos jamás se presentará como una experiencia placentera o idílica. Se trata de una confrontación sagrada contra tu versión fragmentada del ayer, contra los automatismos de tus hábitos nocivos, contra un pasado incómodo y contra una mente sometida a la domesticación del entorno. Sin embargo, si decides dar el paso al frente y transitar esta senda con absoluta firmeza, llegará el instante glorioso en que te mires fijamente al espejo y la imagen de vuelta ya no corresponda a la de un infante aterrorizado ni a la del farsante sonriente de siempre. En su lugar, contemplarás el rostro de un hombre real, íntegro y verdaderamente soberano de su destino. Ese individuo, a pesar de portar marcas profundas en su piel, constituirá tu obra maestra definitiva. Quedas invitado a perseguir activamente la virtud, a erigirte como un referente de fortaleza, valentía y sabiduría, consolidando una voluntad de acero que te permita encontrar el camino, la verdad y la plenitud existencial. La verdadera transformación del hombre no surge de la motivación efímera, sino del acto valiente de desmantelar la mentira interna, instaurar un orden soberano, retornar a la raíz espiritual y purgar el entorno que sabotea su grandeza. Para consolidar estos principios en tu realidad inmediata, debes iniciar hoy mismo ordenando tu espacio físico, auditando la calidad de tus círculos humanos y eliminando de raíz todo consumo que degrade tu fuerza vital. Si este mensaje tuvo sentido para ti, escribe en los comentarios: «Tiene sentido para mí». Únete a esta comunidad de hombres comprometidos con la excelencia, suscribiéndote al canal para no perderte las próximas entregas de Alta Retención. Despierta al monarca interno, mantén tu paso firme en la senda de la virtud y reclama tu lugar en el mundo.